Boker Tov, Yom Tov, Erev Shabbat Kodesh, Yom Tov, Rishon, primer día festivo de Hag Sukkot, y les damos la bienvenida a nuestro tiempo de compartir las reflexiones, las enseñanzas y, por cierto, las advertencias de esta escuela particular que ocupó desde el siglo XIX en adelante un lugar de preponderancia en el seno de todos los que fueran estudiosos de la Torá. Desde ya que el concepto de Musar, como siempre lo estamos planteando, tiene que ver con un aspecto correctivo. Y cuando hablamos del ser humano, desde el momento que el ser humano es llegado a este mundo, traído a este mundo, obviamente comienza todo el aspecto de lo que representa el concepto de corrección, de tikkun. La semana que pasó teníamos la posibilidad de cómo el Rav Wolbe nos enseñaba acerca de un fenómeno que se llama la Atzlut, la persona perezosa, la persona haragana, así decimos nosotros en nuestro vocabulario porteño en Buenos Aires, aquella persona que realmente se deja estar. Y el Rab hablaba, obviamente, que como la tzlut, el ser perezoso, aleja, obviamente, permanentemente la espiritualidad, ¿no es cierto? Y entonces, él decía, al final de nuestro encuentro, que vamos a tratar de prestar atención a nosotros y a todo lo que representa nuestra tarea, nuestra abodá. Cómo nosotros nos enfrentamos a todo lo que representa la idea de el poder realmente servir a nuestro Creador, ¿no? Y dice, más de una vez, explica el Rab, más de una vez la persona se esfuerza mucho, mucho en la tefila, que trata de pensar grandes pensamientos y muchos y de los más altos elevados para poder llegar eventualmente, a tal vez a un sentimiento, a un mínimo sentimiento o a esa sensación de esa intencionalidad de su corazón y lamentablemente no lo logra, o sea que se pone lo mejor de sí y así todo no lo logra. Entonces dice el Rab, deberíamos esforzarnos mucho porque dice, si no estaría de por medio toda esa haraganería, ese ser perezoso en el medio que obviamente me va alejando al Creador hasta los más altos y recónditos cielos, eventualmente. Y claro, y eso me pone a mí en una posición mucho más distante, ¿no es cierto? Y entonces, lo único que tendríamos que tratar de lograr es acercarlo a nuestro corazón. La verdadera intención, la kavaná verdadera, decía el Rab, no puede ser una, un gran esfuerzo que hagamos en un pensamiento abstracto, sino saber que todo está en tu boca y en tu corazón. Como decía, obviamente, el Rab, como decía el Rab, citando a Moshe Rabenu en su despedida del pueblo de Israel, y entonces toda esa conciencia que la persona puede, debe tomar a partir de lo que representa sus condiciones que son naturales, que no tiene que buscar más allá de su propia, no limitación, sino de su propia capacidad. A veces la persona no logra distinguir entre lo que es limitación y capacidad. Y nosotros tenemos que entender que la limitación, a veces, eso que representa el límite hasta dónde podemos llegar,
implica toda nuestra capacidad también, porque cada uno es dotado de su propia capacidad. Y entonces, a partir de esa capacidad, es que logra hacer. Entonces, la pregunta que había dejado flotando el Rab la semana pasada es, ok, vamos a hablar, de hecho, ¿cómo podemos hacer para, la pregunta del millón, ¿no? Superar el tema de la Atzlut, el tema de lo que representa ese ser perezoso y poder llevar las cosas hacia el plano de la acción, como dijimos. Entonces decía, la única alternativa que el hombre requiere para poder dejar todo el aspecto, llamémoslo pasivo, y poder llegar a la acción es un concepto llamado Geburah. Geburah significa fuerza, fortaleza, también poder. Ahora, eventualmente la pregunta que se hace la gente es decir, bueno, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer eventualmente cuando la Atzlut, esta condición de letanía, esta condición de pasividad, esta condición de ser perezoso, a veces paraliza y también enmudece a la Geburah? ¿Dónde está el comienzo? Dice más aún, Leitgaber atzmo neged tiv'o. Dice, que yo pueda sobreponerme en contra de mi propia naturaleza. Obviamente allí el desafío es maravilloso, porque en última instancia, esto que hoy en día todas las tendencias del autoconocimiento y de cuánto nosotros verdaderamente nos conocemos a nosotros mismos, eh, parecería ser que si no lo hago con alguien que me ayude, eventualmente parecería ser una misión imposible. Y el autoconocimiento, como su nombre lo indica, implica que la persona tenga acceso a sí misma. Uno diría, bueno, pero parecería ser una ilusión todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿Quién mejor que yo puedo saber quién soy verdaderamente? Bueno, como la Gemara dijo en su momento, Adam Karov Leatzmo, nosotros estamos muy cerca de nosotros mismos. Eso quiere decir que la persona tiene una autoevaluación muy elevada. Por lo general, eso no es autoestima, ¿eh? Es una autoevaluación. La autoestima es otra cosa. Entonces, el que nosotros pensemos que somos personas trascendentes, importantes, viene de dos factores. Uno, un factor intrínseco, obviamente, de lo que yo me considero a mí mismo, y por otro lado, de todo lo que yo recibo del impacto exterior. Entonces, cuando Moshe Rabbeinu habla de la tierra de Israel, por ejemplo, dice Velota Hanif Lea Hanif significa adular en demasía. Y entonces, de a partir de allí, se desprende también todo lo demás de que cuando tenemos que hablar delante de una persona, se tiene que decir el 50% de sus méritos. En ausencia se puede hablar de todos los méritos. Y eso implica también que nosotros sepamos medir con humildad, o por lo menos con un criterio de humildad, todo lo que representa el escenario fundacional del ser humano, que es hasta cuánto yo logro reconocerme a mí mismo. ¿Cuánto puedo verdaderamente saber quién soy? No mis potencias, sino que todos aquellos aspectos que son aspectos exponenciales y que eventualmente yo desconozco. Eso es parte de la naturaleza. Entonces, decía el Rab, a veces superar esta condición del atzel, del perezoso, del aragán, va en contra de la naturaleza del ser humano. Es una abodá muy callá, es una tarea muy compleja, muy difícil, muy dura. Es ingresar en la tarea personal a través de la acción. Y prácticamente dice, es una declaración de una guerra contra lo que representa lo pesado de lo material de nuestro cuerpo y obviamente frente a todo lo que es el mundo de lo etéreo, lo espiritual.
Ahora, si no vamos a poder superar el fundamento del polvo, el afar, el polvo de la tierra, entonces el camino de la aliyá, el camino de la elevación a nivel espiritual, parece que estuviera entrecortado. Entonces, esto es lo que habíamos llegado hasta la semana que pasó, en un pequeño resumen. Y entonces el Rab se impone ahora el enseñarnos en este Erev Shabbat lo que representa el concepto de Geburah. Pero no el concepto de la Geburah que ya teníamos incorporado, como el poder, todo lo que representa el rigor. Vamos a ver que la Geburah representa también un escenario propio del ser humano. Veamos. Dice, encontramos una definición muy clara en la esencia de lo que es la Geburah, quiere decir el poder, el valor, el esfuerzo, en Ta'anit, en la Gemara de Ta'anit, en el Talmud de Ta'anit que habla de los ayunos. Entonces dice Belitnei, hablando ahora de del tiempo que llega. Meimatai maskirim a la Geshanim. Y enseñaron, ¿desde cuándo se enseña a recordar el fenómeno de las lluvias en este mundo? Quiere decir, ahora que llega Shemini Atzeret, vamos a poder, obviamente, estar en contacto con esa realidad. Hasta ahora venimos diciendo morida tal, ¿verdad? Y a partir de Shemini Atzeret comenzaremos a decir Mashiva Ruach morida Geshe. Tenemos dos aspectos. Uno se llama Askarat, Geburot Geshamim. Mencionamos que hay un creador que tiene el poder de hacer descender las lluvias. Y luego, cuando llegue Heshvan, el 7 de Heshvan, llegaremos ahí a lo que se llama She'eilat Geshamim. Ahí vamos a pedir por las lluvias. Una cosa es recordar quién tiene el poder de traer la lluvia y otro es el pedir por la lluvia en sí. Y el pedir por la lluvia en sí se hace 15 días después de Sukkot. Y eso es importante saberlo. Entonces pregunta la Gemara, Mai Geburot Geshamim. Dice, ¿qué significa Gevurot Geshamim? ¿Por qué se llama las lluvias como Gevurot Geshamim? Solamente porque hasta Gibor, porque solamente Dios es todopoderoso. Bueno, en todo caso, el poder está asociado con el Creador, pero no con las lluvias. ¿Por qué se llama Gevurot Geshamim? Está claro de que hay algo aquí que no estaría bien conjugado. Amar Rabbi Hanan, Mipnei sheyordim bigburah. Se llaman Geburot Geshamim, quiere decir las fuerzas, el poder de las lluvias, dijo Rabbi Hanan, porque las fuerzas, las lluvias cuando caen, caen con mucha Geburah, con mucha poder, con mucha fuerza. Ujetiv, Mejinarim Bekojo, Neezar Bikura. Y está escrito en un versículo del libro de Tehilim que el Todopoderoso establece las montañas con su poder, Neezar Bikburah, y se ciñe con valor, con Geburah, con poder y con fuerza. Entonces, pregunta las Tosafot y dice, Ajen yesh leakshot. Por lo tanto, dicen las Tosafot allí en el Tratado de Ta'anit, deberíamos traer aquí una pregunta que vendría a poner una kushia, quiere decir una dificultad. Amai, ¿por qué el texto ha tomado la definición de Geburot Tfei Mikoach? ¿Por qué dice Geburot Geshamim, las fuerzas, el poder de los Geshamim, de las lluvias? ¿Por qué eligió el término Geburot en lugar de la palabra Koach? Porque la palabra Koach, todos nosotros estamos acostumbrados, de una u otra manera, a saber que representa el poder, la fuerza. Cuando hablamos de poder y de fuerza, todo el mundo habla de Koach. Las Tosafot, que son los nietos de Rashi y los alumnos de Rashi, dilectos, en última instancia,
nos traen aquí a un plano reflexivo y decir, un momentito, ¿por qué prefirió el lenguaje de Geburot sobre el lenguaje de Koach? Entonces dice, como gen, y así ves, así mismo, Jabalele Meimar tendría que haber dicho, Meimatai Maskirim Koach Geshamim. En realidad el texto debería preguntar en la Gemara, ¿desde cuándo se menciona el Koach, la fuerza, la potencia de los Geshamim, de las lluvias? O Litnei, o tal vez podría haber enseñado Gedulot Geshamim, quiere decir la grandeza de las lluvias. O sea que las Tosafot, miren ustedes, ¿no? Están cuestionando el texto de la Gemara, pero no para cambiarlo, sino para decir, ¿por qué utilizó esto y no lo otro? Y esto a mí me parece fantástico, porque cada palabra, queridos míos, cada palabra cuenta. Cada expresión cuenta. Y no es lo mismo que digas A o B. Si bien A y B parecen sinónimos, pero obviamente entre A, B, C y D existen 4 definiciones completamente diferentes. Y entonces tenemos Geburot, tenemos Koach o Gedulot, la grandeza de las lluvias. Veyesh Lomar, la definición que toman las Tosafotes, y debemos decir, de Minadin, Nakat Geburot, dice, desde el punto de vista de lo que representa el concepto de lo legal, ha tomado la pregunta, la palabra Geburot, Mishum Ta'ama de Ika Koach Beika Gedula. Porque las Geburot tienen dentro de sí también Koach y también Gedula. Ah, qué interesante. El concepto de la Geburah, y es una palabra incluyente en este caso, lleva dentro de sí también el concepto de la potencia, el Koach, y también de la Gedula, de la grandeza. Entonces, Koach y Gedulá Beyajat, dice Rapolve, la potencia y la grandeza, cuando están sumadas y unidas entre sí, eso es la Geburah. Es grandioso. Creo que la discusión que trae Rapolve aquí de la Gemara es una discusión que realmente es aleccionadora, porque nos permite a nosotros, obviamente, comprender que las palabras tampoco son llevadas por el viento, pero cada palabra cuenta y cada definición cuenta. Y ese es el tesoro del idioma hebreo. Ese es el tesoro del lenguaje del paraíso, como lo llaman nuestros jajamim, ¿no? Entonces, a partir de allí, ese es el sentido de la Geburah, la sumatoria de la fuerza y la grandeza. Eso representa la Geburah. Por lo tanto, lo que quisieron los jajamim hacer fue una síntesis. Parte de la Geburah es la fuerza, la potencia, el Koach. ¿Qué significa? Es la iniciativa, es el esfuerzo, tanto espiritual como corporal. Koach. El Koach, la potencia, implica esa iniciativa. No sé si se llama iniciativa, se dice meretz. Y meretz significa algo que me lleva a mí permanentemente a una movilización. Pero también habla de un esfuerzo, desde ya. Toda movilización conlleva un esfuerzo. Y desde ya eso incluye los aspectos espirituales así como corporales. Cada logro espiritual, dice Rapolve, requiere de ese koach, de esa fuerza. Pero debes saber, dice Rapolve, que el koach solitario, la fuerza, la potencia solitaria, no es Geburah. Solamente cuando el koach, la fuerza, la potencia, se conjuga con la Gedulá, con la grandeza, entonces a partir de allí
podemos llegar, Koach más Gedulá, potencia más grandeza, ahí llegamos al resultado final llamado Geburah. Así dice Rav, de acuerdo a lo que venimos explicando en capítulos anteriores, también la Gadlut, que quiere decir Atagadol, la grandeza está también como parte de la condición de la persona, ¿no? Eso de que la persona sea grande no es solamente un crecimiento a nivel de su estatura física. El Gadol, cuando un niño pequeñito le celebramos el Brit Milá, la bendición que se le dice es de Akatán, Gadol y Yeh. Hablamos de Katán y hablamos de Gadol, hablamos de pequeño, hablamos de grande, pero no estamos imaginando seguro. Desde el punto de vista de la biología, es natural que la persona crezca. De esos primeros 56, 58, 60, 62, 65 centímetros, de repente se transforma en 80. Desde ya que eso va a crecer. Pero el Gadol está hablando de otra realidad. La Gadlut en sí es cuando la persona, dice Rav, se puede sobreponer a las dificultades y a todo lo que son impedimentos, a todo aquello que representan como barreras, tanto en lo que representa su ascenso, su elevación, y tanto en lo que representa su modo de dar de su influencia. Pero todo esto, dice Rav, en aquello que la persona, Davar Asher Bo Adam Gadol. Pero hay algo en particular donde la persona es verdaderamente grande. ¿Qué quiere decir algo que sea grande? Si esa persona es grande en Gesed, por ejemplo, es una persona que ha demostrado a lo largo de su crecimiento una variable tan importante que es el Gesed, y esa persona se le considera grande en Gesed, entonces esa persona aprenderá y sabrá cómo sobreponerse, cómo superar todos los problemas y las dificultades en las acciones relativas a la bondad. Y es muy interesante la definición del Rab. Gadol bebakashata emet, una persona grande en la búsqueda de la verdad, habrá de sobreponerse a las dificultades en lo que representa el reconocer la verdad. Y entonces todo esto obviamente dice, la Geburá que nosotros hablamos es la fortaleza, ¿no? El poder, es cuando debemos sobreponernos a dificultades que no pertenecen al ámbito de la grandeza. Y acá, obviamente, el Rab nos lleva a una redefinición. El Gadol es Gadol en alguna actividad, en alguna acción particular, en lo cual esa Gadol lo lleva a superar la realidad, la dificultad, el impedimento en ese aspecto particular. Así decía el Gesed, en este caso la bondad, o la búsqueda y el reconocimiento de la verdad. Bravo. Pero dice, la Geburá, sobre la Geburá, ese concepto de Geburá que nosotros hablamos, es cuando debemos superarnos eventualmente sobre aspectos que no pertenecen al ámbito de la grandeza. Y lo vamos a explicar, dice, a través de lo que representa el sentido de la áboda. Dice el Rab, ¿cómo es que nosotros habremos de poder de elevarnos por encima del componente tierra? Esto que representa, obviamente, nuestro componente sustancial, ¿no? Lo que somos eventualmente. Somos un cuerpo, somos tierra. ¿Cómo podemos elevarnos por encima del componente tierra que habita en medio de nosotros, a modo de que podamos acercarnos a la espiritualidad y a una labor espiritual de Torah y de mitzvot? Dice, la puerta para la espiritualidad es un atributo completo en medio nuestro.
Por favor, dice el Rab, recordemos lo que explicamos en nombre del Adonenu Moreno, dice él, Maran Rab Yeruham, uno de los primeros maestros del Musar, dice, Kikol Adam Nihon Bemida Ahat Mushlemet. Rabenu Yeruham decía algo muy interesante. Cada uno de nosotros ha sido dotado con una cualidad, una, absoluta, completa, totalizadora. Cada uno de nosotros tiene, ¿no es cierto? Lo estudiamos ya en el capítulo 3. Ahora bien, desde esa perspectiva, desde esa cualidad, desde esa virtud, cada persona es un gadol. Porque usted puede ser gadol, la midá es una persona que sabe dar tzedakah, vamos a suponer, otro que hace bondad, otro que tiene la capacidad de escucha, otro que tiene la capacidad de dar de su tiempo, etcétera, etcétera. En eso, dice, esa cualidad que hemos sido dotados cada uno con una cualidad absolutamente completa, 100% de esa cualidad, en eso la persona es gadol. Y también es gadol, es grande para poder superar todas las pruebas y contramarchas que se produzcan. Desde esa cualidad, desde esa virtud, nos dice Rapolve, ya tenemos nuestra pertenencia, nuestra forma de aferrarnos a la espiritualidad. Pero a partir de ahora, entonces, que ya hemos logrado contactarnos con la espiritualidad, ahora lo que tenemos es que amplificar ese atributo, esa cualidad, hasta que verdaderamente esa condición, esa midá, verdaderamente defina nuestras vidas interiores hacia el lado espiritual. Una persona que suele ser Baal Gesed, una persona que es una persona reconocida por hacer el bien en su naturaleza. Esa persona observa, estudia, analiza que la Sagrada Torah, nuestra Torah, es Torat Gesed, es una Torah de bondad. Y toda persona que se apremie en ella y trabaje y se esfuerce en el cumplimiento de las mitzvot de la Torah, que no le quepa duda, habrá de crecer en el atributo de la bondad, de su bondad. Y a través de ello será meritorio, con favor de Dios, de poder superar, Leit Gaber, esta pesadez de su materialidad, esta pesadez corporal. Quiere decir, a partir de el acentuar, el llevar adelante toda esta tarea. Ma'amin betiv'o, la persona creyente en su naturaleza, a través de esa fuerza, koach emunató, la fuerza de su fe, habrá de adquirir, será meritorio de leit atzem berujaniut. La persona que avanza en su emuná tendrá la posibilidad de fortificarse, potenciarse en la espiritualidad de la Torah. Quiere decir que cada uno de nosotros, obviamente, va desarrollando determinados aspectos. El tercer aspecto habla de la emet betivo, la persona que busca y que reconoce la verdad en su naturaleza, observa la Torah y las mitzvot que son emet, que son verdad. Y a través de ello habrá de adquirir, con favor de Dios, la posibilidad de superar, de vencer el fundamento corpóreo, el fundamento de la tierra, ¿no es cierto?, que tenemos dentro nuestro, aún en aquellos aspectos que obviamente le cuesta hacer, le cuesta mucho hacer. El Rab dice en un agregado, Nahonhu,
también es cierto que Gam Midot Raot Efshar Lifamim Lenatzel Kedei Leikanes La'avoda. El Rab, como siempre, tiene su perspectiva tan lógica y dice, bueno, también es cierto decir que a través de las Midot Raot, quiere decir de todos nuestros defectos, es posible a veces aprovechar esas malas actitudes para poder ingresar hacia lo que representa la aboda, hacia lo que es ese mundo del servicio, del culto. Por ejemplo, hablemos de dos de ellas muy habituales en nosotros, dice el Rab, la Ga'ava, el orgullo, y el Kabod, y el honor. Esto pertenece generalmente a lo que es el Heshbon HaNefesh, el balance, que vamos a mencionarlo en el próximo tratado. Acá no tenemos la intención dice, En Yanenu Kium a mitzvot. No estamos hablando aquí de cómo cumplir las mitzvot, sino Tikkun a Yesodot. Sino que estamos hablando de cómo podemos corregir, cómo podemos mejorar, optimizar los fundamentos, de manera tal que podamos llegar a hacer la completitud del ser humano, llegar al ser humano completo. Y obviamente el camino que puede diseñarse es obviamente a través de un camino llamado por el Rambam Derech HaMelech, quiere decir el camino intermedio. Nunca los extremos son los mejores consejeros, habrá dicho el Rambam, y el Rab Volve también lo cita aquí. Bien, todo lo que dijo con respecto a la persona que es bondadosa por naturaleza, el hombre de fe por naturaleza, el hombre que busca y reconoce la verdad por naturaleza, hablaba el Rab, dice, de Barim Ele, todos estos aspectos, Amurim Klapei Yesod de Afa. Todo esto estoy diciéndolo en función de ese Yesod, de ese fundamento, de esa base constitutiva de la condición humana, que es la condición corporal, la condición tierra. Sin embargo, Yesod Afar Murgash Etzel Kol Adam Beofen Meyuchad. Sin embargo, este principio de la corporalidad, la terrenalidad, es percibido y sentido por cada persona de una forma singular. Hay entre aquellos que esto se manifiesta con tristeza, con angustia, y hay entre aquellos que el principio del afar se manifiesta a través de lo que es Atzelut, quiere decir el ser perezoso, el ser haragán. Tampoco la angustia en sí misma es idéntica entre todos los que están tristes y angustiados. Hay uno que puede sufrir de un estado de ánimo malo y sus sentimientos y emociones lo envuelven a él de dolor y de amargura. Y el otro hace depender su tristeza en pensamientos o en cuentas acerca de su no prosperidad o la maldad, la malicia en el mundo. O sea, cada uno en sus procesos interiores pueden buscar todo lo que es a nivel de estado de ánimo personal o cómo juega eventualmente el mundo exterior. Atzad Amachria, el paso determinante en nuestras vidas interiores es elevarnos, cuando podemos elevarnos, de ese fundamento del afar, quiere decir de ese punto de materialidad, de terrenalidad, eventualmente, y poder ingresar dentro del mundo espiritual. Obviamente, para ese paso, lo que se necesita es Geburah. Para Geburah significa que se necesita de Koach, fuerza, y Gedulá, de grandeza. La Gedulá, la grandeza se encuentra dentro de nuestras midot.
dentro de nuestras calificaciones positivas, nuestros atributos, nuestras virtudes. En el punto de la shlemut, quiere decir, en ese punto de completitud que plantó nuestro Creador dentro de nosotros. Y eso es muy importante porque cada uno de nosotros tiene un punto de eso. O sea, imposible que la persona no reconozca que tiene un punto, realmente una midá que la llega a cumplir completamente. A veces nos cuesta entenderlo, nos cuesta comprender cuál es, pero en algún momento de la vida todo eso se descubre. Asimán, la señal, dice Rab, que cada uno de nosotros ha salido de su pereza y de su haraganería. ¿Cuál es la señal? Y asimja apenimit, es la alegría interior, es el estado de bienestar interior, la felicidad, llamémosla, que acompaña a la persona de aquí en adelante a lo largo de los caminos vitales. Una alegría en su ámbito, en Jelcó, en todo lo que representa su vivir, todo lo que tiene, todo lo que es, Pesimjaba Abodato. Pero también la alegría que él percibe en el momento en el cual está haciendo su aproximación al Todopoderoso. Y así ingresamos entonces ahora en una nueva dimensión, porque el Rab obviamente nos va llevando de la mano a partir de, bueno, ¿cómo puedo ir superando todos estos aspectos que parecen muy lineales en la vida y que por cierto no lo son? Cada uno de nosotros, dice el Rab, siente la necesidad, la obligación de poder sobreponerse, de poder superar esa pereza natural, porque de no ser así, no es posible ningún tipo de abodá. Estamos hablando aquí de la abodá pratit, ¿no? Aquello que representa cómo puedo yo acercarme a lo que se llama abodat Hashem. Venimos de un Yom Kippur, donde pudimos percibir en el Musaf lo que se llama Seder Abodá, ¿verdad? El Seder Abodá, que era el Seder Abodá. Y en ese momento era un punto de fusión del Cohen Gadol con los Leviim y con todo el pueblo de Israel, ¿no? Ve a Kohanim, ve a Leviim, ve a Am, los Kohanim, los Leviim y el pueblo que Shayu Shomim, cuando escuchaban Echem Hashem, escuchaban el nombre de Hashem, y Yotzem Pip Kohen Gadol, que salía de la boca del Kohen Gadol, Ayu Koreaim, se reclinaban sobre sus rodillas, Mishtahavim, entonces se reverenciaban, estiraban toda su corporalidad, Benoflim al Penehem, y caían de bruces sobre sus rostros, y decían, Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Ba'ay. Eso era el escenario de Yom Kippur. Imagínense, ahora que no tenemos el Beit HaMikdash, ni los Kohanim están en su servicio, Be'avodatán, ni Leviim, Be'duhanam, y los Leviim en sus estrados, Be'Israel, Be'Ma'amadam, e Israel que tampoco están en sus lugares. Entonces, ¿qué hacemos? Neshalma Parim Sefatenu. Ahora tenemos que tratar de suplir con nuestra capacidad interior, con nuestra locuacidad, la posibilidad de llegar a esa comunicación con el Creador. Eso se llama, para que a mi humilde entender, la abodá. Entonces dice, si la persona no logra o no siente la necesidad, la obligación de poder superarse en su pereza natural, entonces es imposible cualquier tipo de abodá, e inclusive cumplir mitzvot básicas. También ese cumplimiento se ve a veces dañado. Pero la obligación de alejarnos, de despreciar todas las
los placeres corporales, la persona jamás lo siente, jamás lo reconoce. Quiere decir, nosotros vivimos, bueno, es parte de la cultura en la cual hemos nacido, en la cual obviamente el concepto de sentir el principio de ese placer nos acompaña a lo largo de toda la existencia. Y por lo tanto, dice a veces, nosotros llegamos al día de Shabbat, que se lo llama Yom Ta'anugim, ¿no? Día de placer. Y también el placer no está solo en lo que se come o en lo que se bebe, tampoco está en lo que se descansa. También el Ta'anug, el Oneg Shabbat, como se lo llama, pasa también por la experiencia esa que hablaba el Rab hace unos minutos con respecto a la Simcha. Simcha Bejelko, que tenga una alegría nata la persona en todo aquello que hace, porque al final de cuentas todo lo que hacemos cuenta. Entonces dice, sin embargo, la Sagrada Torá nos va atrayendo a nosotros hacia el interior de ese mundo espiritual. Y no se trata, dice el Rab Volve, de una sumatoria, de una suma de conocimientos o de sistemas de pensamiento. No, no, no. No es una cuestión enciclopédica la Sagrada Torá, sino Olam Mamash. Es un mundo en sí mismo, el mundo de la Torá. Metziut Ruhanit, una realidad espiritual, no menos, Dios no permita, que la realidad del mundo material. Así como dice el profeta Leangil Ohabai Yesh, Beotzarotehem, Otzarotehem Amale. Para Leangil, para darle como heredad a mis amantes, aquellos que me aman, dice Dios, Yesh, versículo maravilloso, voy a darles algo de lo concreto, del Yesh, de manera tal que Otzerotehem Amale, sus tesoros habré de llenar. El mundo espiritual de la Torá y la santidad no siempre está a la vista, dice el Rab, pero Ikbotav, sus huellas, ya nos fueron dadas a saber por la boca de nuestros sabios de bendita memoria, y cuando vamos tras esas huellas, vamos a llegar al camino de la Torá. Y esto para mí es fantástico porque para mí que el Rab me esté hablando de las huellas implica que nadie está solo en esto, que es imposible estar solo. Nosotros venimos en un camino y venimos detrás de huellas. Las huellas han sido puestas. Este es el concepto de ir tras de. Lalejet Hare a Elohim. Ir en pos de Dios. Dice, ¿cómo puedes ir detrás de Él si Él no tiene cuerpo? Bueno, ha plantado huellas en el camino. Entonces, seguramente, en los lugares donde yo estoy yendo, seguramente podré ver las huellas de mi padre, o de mi abuelo, o de mi bisabuelo. Y vais a saber de qué generación más, en la cual cada uno de nosotros siente en su deseo, en su vocación, en su decisión, haber ingresado en esa dimensión. Y ya a partir de allí, dice, cuando vayamos dentro de esas huellas, que no siempre pueden ser visibles, obviamente, pero que han sido cabalmente demostradas por nuestros sabios, es que podemos llegar al camino de la Torá. Dice la Gemara de Ketubot. La Gemara de Ketubot es una Gemara muy importante, a partir de que cuando la estudiábamos, nos decían nuestros Rabbanim, era que Ketubot es Hatzit Talmud, es la mitad del Talmud. Beshaat Petiratosh el Rabbi, en el momento que Rabbi Yehuda Anasí, el príncipe, el líder de una generación, el compilador de la Mishnah, nada más y nada menos, en el momento que Rabbi Yehuda Anasí estaba en su lecho de muerte,
Zakaf eser etzbaot lemana. Puso sus 10 dedos hacia arriba, como en una plegaria. Beamar, y dijo, Galui beyadu lefaneja. Está claro y está revelado delante de ti, refiriéndose a su creador, que yo no disfruté de este mundo ni siquiera como el tamaño de mi meñique. Así dijo Rabbi Yehuda Nasi a su creador antes de morir. Precisamente en esto, nos dice Rab Volve, pensó nuestro sagrado maestro Rabbeinu Akadosh ingresar a ese mundo superior, que él había cuidado se había preservado mucho sobre el sentido del placer. No sea que hubiera sido atrapado en alguna de esas redes en pos de los placeres corporales, sino en el sentido del placer abstracto. ¿Cómo habría y de qué forma recibiría lo agradable, lo dulce de ese resplandor celestial? ¿Cómo podría a partir de ahora Rabbi Yehuda Nasi tener el placer, el poder disfrutar de su creador y de poder disfrutar, sentir el verdadero placer de ese ziv, de ese resplandor de la presencia de lo divino? Noam, el concepto de lo agradable, de lo bello. Bi Noam Hashem Elokeinu aleno. Que sea lo agradable, lo bello de Hashem, nuestro Dios, sobre nosotros, decimos en nuestras plegarias. Umaaseh Adenu Konena aleno. Y que nos permita también que nuestras acciones vayan siempre encaminándose y estableciéndose. Umaaseh Adenu Koneneu. Y las obras de nuestras manos permanezcan siendo establecidas. Y no solamente el Noam Hashem, no solamente lo bello y lo agradable de Dios, que es lo que quería Rabbi Yehuda Nasi, poder llegar a tocar con sus dedos cuando llegase al mundo superior, sino también Noam Ziv Torah Akedoshah Beolam Hazeh, Einenu Masigim Im Husha Anavanit Pas Betanu Gufanim. Dice, no solamente eso del Noam de Dios, sino que también a veces el Noam, lo dulce, lo agradable de ese resplandor de la Torá en este mundo, a veces no podemos percibir ni podemos tomar cuando el sentido de nuestro disfrutar queda obturado, queda ocupado solamente por los placeres corporales. Dice la Gemara, dice la Tosafot en realidad, no la Gemara, H. Adam mitparel al divrei Torah sheikansú letoch me'av. Dice, hasta que la persona rece que las palabras de la Torá ingresen en sus entrañas, itparel al achilá veshtiá shelo ikansú letoch me'av. Mejor que rece sobre la comida y la bebida para que no ingresen en sus entrañas. Quiere decir que pueda tener todavía un poco de hambre a nivel espiritual. Entonces dice que no rece para que la Torá ingrese dentro de él, sino para que el alimento y la bebida cumplan su misión, pero que no sean la satisfacción total. Y no solamente en la Torá, sino también en la Tefilá. Dice Rabbeinu Yonah Gerundi, Sarich sheiten enav lemala. Es necesario que la persona pueda poner sus ojos hacia lo alto. Clomar quiere decir que piense en su corazón como si estuviera mamash en el cielo. Beyasir melibó, y ya estando allí en lo alto, pueda quitar de su corazón todos los placeres corporales de este mundo y todos los disfrutares del cuerpo, como algo que dijeron nuestros antiguos maestros, que Shetirtzele Itpalel, cuando quieras rezar, Peshot Gufja Me'al Nishmateja. Cuando tú quieras rezar, dice Rabbeinu Yonah, extiende tu cuerpo, o sea, Peshot, desnuda tu cuerpo
por encima de tu alma. Vaya, qué tareas difíciles nos están planteando hoy los sabios del Musar, como para que, claro, a veces yo entiendo lo que está hablando el Rabeno Yonah en cuanto a que la necesidad de poder traspasar el nivel de lo físico en el momento que yo me conecto con el mundo espiritual de la tefilá. Por supuesto que las tareas no son de un día para el otro, como explicaba el Rab hace unos días. No. Si alguien se lo va a proponer hacerlo de hoy para hoy, es misión imposible. De hoy para mañana es una misión que todavía tiene retraso. De hoy para una semana podría llegar a empezar a ver un camino. De hoy para un mes, seguramente ya el camino estaría visible. Y de hoy para un año, tal vez nos demos la chance de poder cambiar algo. Pero si las cosas las queremos hacer abruptamente, ustedes saben lo que yo pienso de lo abrupto, ¿no? O sea, yo no creo que las cosas se cambien de un clic para el otro. Hacer el clic famoso que hoy en día las personas dicen hizo un clic, hacer un clic es para el lado positivo o hacer un clic es para el lado negativo. Así como hay tantas personas que buscan acercarse a este mundo de lo espiritual y ese despertar lo lleva permanentemente a poder crecer en Torah y Mitzvot. Están aquellas personas que, lamentablemente, habiéndose acercado a este mundo espiritual, habiendo disfrutado, habiendo degustado este concepto de Ta'amur, Rauk y Tov Hashem, probad y ved qué bueno es Hashem, de repente empiezan a crear distancias con las sinagogas, con la comunidad, con la gente, con las mitzvot. Y todo eso obviamente nos está hablando acerca de los famosos clics. El piloto automático no funciona en estos casos. Y por más que uno haya abrazado una conducta y haya decidido una actitud en la vida, el piloto automático no sirve. Termino. También la tefilá es Knesá y Letoch Olam Ruhani. Es un ingreso dentro de un mundo espiritual, de una santidad superior, de una santidad suprema. A Kabul Besheifa, pero la persona que está atada de manos y de pies, de todos los deseos, todo lo que es mamash, la sheifá, la aspiración de los placeres mundanos, entonces va a poder hacer tefilá, desde ya que va a poder hacer tefilá, pero nunca va a poder llegar a donde quiera o quiera llegar, a ese lugar. Pero dice algo más el Rab, y con esto finalizo. No solamente el placer corporal en sí, ese fundamento de la tierra, es lo que no permite elevarse, sino también la tendencia le Echsher a Anaa. ¿Qué quiere decir Echsher a Anaa? Es cuando yo hago callar el placer, cuando yo declaro que esa realidad me hace bien, que es Hamamón, que es obviamente el dinero, el recurso económico, material, que en última instancia, esa tendencia a esa materialidad transformada en el mamón, dinero, José Metlefaneno Taderes, es lo que definitivamente va a poner la barrera a nuestro camino. Dice el Orjot Haim del Rosh, de Rabenu Asher ben Yaakov, los más grandes poskim del mundo ashkenazí, y fue Rabba Rashi de España. Que se yagia et tefilá, mishalosh tefilot shebayom, cuando llegue el tiempo de la tefilá, de cada una de las 3 tefilot diarias, dice el Rosh, Yaniach kol asakav, debe dejar todas sus ocupaciones, beitpalel, y rezar. Berosh kol adevarim sheishmor et einav mikol davar sheino shelo. Y lo primero y principal de todo
es no solamente que deje sus tareas, sino que lo principal es que cuide sus ojos de todo aquello que no le pertenece. ¿Qué significa todo esto? Dice el Rab. Kesher de Barab, la relación. La tefilá es pnimiut. La tefilá es vida interior. La persona necesita obligatoriamente liberarse absolutamente de todos los aspectos externos a él, dejar todas sus ocupaciones. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso ese deseo exacerbado, la agenda, no arde dentro de él? Pregunta el rabino. ¿No arde el deseo por el dinero, por el bienestar material, por los placeres? Entonces, dice el Rosh, que cuide sus ojos en todos aquellos aspectos que no le pertenecen. Y de esa manera no habrá de desarrollar esa agenda, ese deseo exacerbado dentro de su corazón. Las fuentes para las palabras tan sabias del Rosh aparecen en Masejet, que dice allí, Al titene ineja le mamón sheino shelja. Dice la Masejet de Derech Eretz Zutá, la Masejet que habla sobre las normas de conducta de Derech Eretz pequeña. No pongas tus ojos en el dinero que no es tuyo, porque en Meshakeot Share Shamayim, porque en última instancia lo que hacen es le shakea. Shakea es como shekiah, es como producir el ocaso de las puertas del cielo. Quiere decir que los ojos que miran, que desean, que codician el recurso que no le pertenece a la persona, cierran, hacen ocluir las puertas del cielo sin permitir que la tefilá pueda ser escuchada. Dios no permite. Y frente a todo esto, dice, y contra esta realidad, las maravillosas palabras del Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, donde dice en el Sefer HaMitzvot, en el libro de los preceptos de su Mishneh Torah, que Ahabat Hashem y el amor a Dios es Shenasigeu benehene beasagato betachlit ha'ana, que podamos percibirlo a Dios, que podamos disfrutar de la percepción que hemos alcanzado en el máximo del placer. Quiere decir, la tarea está en Ana'a beasagato itbaraj, hi ahaba. Dice Rambam, ¿qué es el amor a Dios? Uno se pregunta, es cuando yo puedo disfrutar verdaderamente el placer de haber percibido a mi Creador. Esa es la puerta por la cual se puede ingresar. Y por eso el Rosh hablaba de esa condición basal en la cual obviamente se nos pedía, ante todo y por sobre todo, que nos alejemos de todas las ocupaciones, las mega ocupaciones tan importantes que tenemos a lo largo de nuestro día y de nuestra vida. Muy bien, todavía no terminamos con nuestro capítulo, pero esto va a ser parte de, bueno, Bezrat Hashem de Hoshana Rabbah, el día de Hoshana Rabbah, que es el próximo viernes. Seguramente en algún momento del día vamos a poder sumar un poquitito de Musar a nuestras horas de Sukkot. Mientras tanto, desearles a todos Hag Sameach, Moadim Lesimcha, Gemar Hatima Tová para todos, y por supuesto Shabbat Shalom Umeborach. Que tengamos un hermoso Shabbat, y gracias a todos por participar, y a las más chiquititas también. Nunca tuve bebés que me escuchen, así que bueno, espero que a partir de ahora se sumen muchos bebés. Así que bienvenido, Ishai, porque eso se llama Girsa de Yankuta. Tú no entendés nada, pero la Neshama que hay en él seguramente entiende. Bienvenidas. Shabbat Shalom. Que estemos muy bien. Gracias.